en este Congreso Internacional y tengo también el gusto de dar lectura al currículum vitae del señor ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes. Nació el 19 de febrero de 1943 en la Ciudad de México. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue profesor durante 21 años. Tiene diplomado en Administración de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Realizó cursos de gerencia de proyecto, Project Management Institute, y de desarrollo de negocios en Bechtel. Inició su actividad profesional en 1963 en la Dirección General de Proyectos y Laboratorios de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Federal. Posteriormente fue ingeniero residente de la Dirección General de Obras e Instalaciones de la UNAM. De 1971 a 1976 fue asesor técnico de la Dirección General de Pemex. De 1977 a 1997 colaboró en Ingenieros Civiles Asociados, ICA, en los siguientes cargos: coordinador de promoción de la División de Operación Internacional, secretario particular del presidente fundador, ingeniero Bernardo Quintana Rioja, gerente de Desarrollo y Negocios de la División de Construcción Industrial, director de Desarrollo y Negocios del sector construcción y director general de Proyectos Especiales. Entre 1998 y 2018 colaboró en el gobierno de la Ciudad de México, teniendo las siguientes responsabilidades: gerente general de la planta de asfalto, director general de Obras Públicas y secretario de Obras y Servicios. Posteriormente fungió como asesor técnico del jefe de gobierno y asesor del secretario de Obras y Servicios. De febrero a junio de 2019 fue director general del PTI, Infraestructura de Desarrollo de Pemex, siendo director del proyecto de construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. De julio de 19 a julio de 2020 participó como asesor técnico de los proyectos del corredor interoceánico y del Tren Maya, y desde julio de 2020 es secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. En lo referente a la participación gremial, ha ocupado los cargos de presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, presidente de la Generación 60, coordinador general de la Asamblea de Generaciones, vicepresidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, CEFI, y consejero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido presidente del 25º Consejo Directivo, presidente de la Junta de Honor y secretario del Consejo de Ética. Fue vicepresidente del área civil de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería, UMAI, y socio fundador de la Academia de Música de Minería, Asociación Civil. También fue representante de México en la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil y Construcción. Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería, COMPI, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, coordinador del Comité de Ética y Profesionalismo del North American Alliance for Civil Engineering y presidente de la American Society of Civil Engineers, ASCE, sección México. También ha sido coordinador del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería en el Tratado de la Alianza del Pacífico del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. Ha sido acreedor de diversos reconocimientos, como el recibido en 1985 a la actividad gremial por la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Society of Professional Engineers lo designó socio honorario en 1993. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó la calidad de miembro emérito en 1998. Adicionalmente, en 2008, ingresa como miembro titular de la Academia de Ingeniería de México y en 2012 la Asociación Mexicana de Urbanistas lo nombró socio honorario. En el rubro de la participación social y política, en 1997 fungió como promotor y coordinador fundador del Grupo de Ingenieros para el Cambio, y en 1999 fue fundador de Causa Ciudadana APN,
donde además se desempeñó como coordinador nacional de Agenda y de Administración y Finanzas. En 2012 fue miembro fundador de Morena. Hasta aquí el currículo del señor ingeniero civil Jorge Arganis Díaz Leal. Muy buenos días. Agradezco la invitación para participar en este importante foro de la Academia de Ingeniería, de la cual me honro en formar parte. Abordar el tema de ingeniería y políticas públicas me hace reflexionar sobre la responsabilidad y el privilegio que significa estar al frente de una secretaría que ha tenido en sus manos la construcción del México moderno. Una institución que desde 1891, cuando el presidente Porfirio Díaz expide su decreto de creación con el nombre de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ha respondido a las necesidades de infraestructura y servicios de numerosas generaciones de mexicanos. Cuando consideramos que las políticas públicas son las acciones del gobierno que a lo largo de casi 130 años de existencia han dado respuesta a las demandas de la sociedad, encontramos un legado impresionante. Poco más de 26,000 kilómetros de vías férreas han unido al país en su vasto territorio, facilitando la comunicación entre centros, productores agrícolas e industriales, por el general Calles, de la que, por cierto, mi abuelo fue vocal ejecutivo. Con 408,000 kilómetros de extensión, es una infraestructura fundamental para el transporte de las mercancías de personas a través de carreteras federales, estatales, de cuota, libres y brechas. Anualmente circulan por ellas 1,000 millones de toneladas de carga, con lo cual además, desde 1959, esta Secretaría ha participado en el uso pacífico del espacio exterior mediante los sistemas de satélites Morelos y Solidaridad. Con ello se ha dado respuesta a las demandas de millones de mexicanos para tener un acceso franco a las tecnologías de la información y la comunicación. El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha propuesto el reto de una cuarta transformación de México. El diseño de las políticas públicas para este reto tiene como tarea central impulsar el crecimiento económico, incrementar la igualdad social y procurar el bienestar bajo la premisa de atender a los sectores desprotegidos. Para ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emplea y fortalece aquella infraestructura que promueve un mayor desarrollo regional, con énfasis en las comunidades rurales e indígenas del sureste mexicano, muchas de las cuales han permanecido aisladas históricamente y han padecido el atraso y el olvido con altos niveles de marginación. Para la cuarta transformación, la política pública tiene rostro, tiene destinatarios. Un ejemplo es el programa prioritario de pavimentación de caminos de acceso a cabeceras municipales, donde participan hombres y mujeres locales que acercarán una nueva vida a su comunidad. Esta política pública genera en las comunidades autonomía, las integra al mercado local, permite que los jóvenes no emigren, que se arraiguen a sus lugares de origen y sobre todo que participen en su propio desarrollo. En un mundo globalizado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cierra la brecha digital, brindando conectividad universal para que las mujeres y hombres que hoy en día se encuentran incomunicados puedan acceder a Internet de banda ancha de forma gratuita, lo que representa una nueva alfabetización. La democratización del conocimiento es una de las premisas que guía el despliegue de Internet inalámbrico en sitios públicos como centros educativos, de salud, comunitarios, etc. Las zonas sensiblemente más marginadas del país, como el sureste mexicano, podrán acceder al servicio de Internet que se ha vuelto ya un utensilio fundamental para la vida. Y es precisamente en el sureste mexicano donde los fenómenos naturales recientes han provocado numerosas afectaciones, sobre todo en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, donde será necesario rehabilitar y reconstruir buena parte de la infraestructura que ha sido dañada. La dimensión de los desafíos en los tiempos que corren exigen de conocimientos, capacidad, creatividad técnica y humana.
No obstante, la solidaridad y el sentido de justicia social también juegan un rol fundamental para enfrentarlos. Las políticas públicas que promueve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuentan con un legado de 130 años de historia, una experiencia que se ha materializado en grandes obras de infraestructura, como en su momento desafiaron como ahora a la imaginación y a los anhelos de la modernización y prosperidad de México. La Cuarta Transformación considera fundamental para concretar tales anhelos, realizarles desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. Muchas gracias. A continuación, si ustedes me lo permiten, procedo a la inauguración. Hoy lunes 23 de noviembre del 2020 doy por inaugurados los trabajos del Congreso de Ingeniería y Políticas Públicas convocado por la Honorable Academia de Ingeniería. Les deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena. Buenos días. Agradecemos al ingeniero civil Jorge Arganis por sus palabras y por inaugurar este importante congreso. Nos comentó de los 130 años de existencia de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de grandes obras de infraestructura en los sectores carreteros, ferroviario, portuario y aeroportuario, con objetivo de impulso al crecimiento económico, atendiendo también el desarrollo regional y rural, en especial a las comunidades del sureste del país. También destaca la conectividad universal del Internet para todos los mexicanos. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, con el tema Relación Federación-Estados para el desarrollo de la infraestructura. Me voy a permitir leer su trayectoria. Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana. Tiene especialidad en Educación Media Superior Línea 1, competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional. Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Eléctrica por el Instituto Politécnico Nacional. Maestría en Ciencias por la Universidad de Manchester en el Instituto de Ciencia y Tecnología. Estuvo una estancia doctoral por la Universidad de Manchester en el Instituto de Ciencia y Tecnología y también en la Universidad Tecnológica de Hamburgo. Tiene constancia de acreditación por haber obtenido la certificación en competencias docentes para la educación media superior por la Secretaría de Educación Pública. Es docente en la Universidad Veracruzana, miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional, docente en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, CETIS número 134 de Banderilla, Veracruz, delegado distrital del Comité Directivo Estatal de Morena, diputado federal por el Distrito 10 con cabecera en Jalapa, Urbano, candidato a gobernador del estado de Veracruz por Morena en 2016 y gobernador del estado de Veracruz 2018-2024. Bienvenido, señor gobernador. Adelante con su plática. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y la invitación a este Congreso Internacional de Ingeniería. Me voy a permitir presentarles a ustedes unas diapositivas para apoyarme en esta presentación. La haré muy corta. Es importante resaltar que hubo en cierta época en México la participación de muchos ingenieros en la política. Estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Eberto Castillo, y estuvieron el ingeniero Cloutier. También en esa época yo era un joven estudiante y quien me atrajo hacia la ingeniería fue la gran labor que hacía el ingeniero Eberto Castillo, veracruzano, científico, inventor de la tridilosa. Actualmente esta estructura utilizada en muchas edificaciones del país y fuera del país, pero quisiera destacar que él fue un político progresista que luchó por la justicia, fue candidato presidencial y su postulación finalmente la cedió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Destaco dos cosas de él. Primero,
pues es un ingeniero científico, y segundo, su visión social, ambas con relación a este Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas. A él quisiera dedicar esta intervención de un servidor. La siguiente, por favor. Quisiera iniciar esta breve charla con un comentario que hizo Rosalind Williams, directora del Programa de Ciencia y Tecnología y Sociedad del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue citada en una convención panamericana de ingeniería, y leo textualmente la cita: los cambios tecnológicos que estamos viviendo no funcionarán si no hay un profundo conocimiento cultural detrás. Para que funcione la tecnología, también se tiene que entender el contexto histórico y social. La siguiente. Estas palabras han llevado también a un debate, tanto en el sector educativo, preguntándonos cómo debemos enseñar la ingeniería, pero también para qué debemos utilizar la ingeniería, con qué fin social debemos utilizar la ingeniería. Llevó a varios a plantear finalmente lo que nosotros comprendemos como la ingeniería, esta ciencia de la transformación de las cosas con utilización de la ciencia, de la tecnología. Y esta capacidad que tiene la ingeniería para la transformación, tendríamos que cuestionarnos en qué sentido. Más claro, plantear las preguntas siguientes. ¿Una transformación para qué? ¿O para qué transformar? Y la otra, ¿para quién transformar? La siguiente, por favor. En el sentido social que más se ha extendido, sobre todo cuando se pone la ingeniería al servicio de una sociedad justa y democrática, queremos que la transformación genere mayor justicia. Y en respuesta a las preguntas que planteé, ¿para qué transformar?, responderíamos inmediatamente que para generar bienestar de la gente. ¿Y para quién transformar? Para la gente más desfavorecida. La siguiente, por favor. Sí. No olvidemos que en este sentido, la infraestructura debe impulsar una sociedad justa y producirse en el ámbito democrático de una sociedad. Es decir, la generación de proyectos deben anteponer el interés superior de la mayoría al interés particular. Es decir, el interés de la nación por encima del interés grupal. Por eso, la infraestructura debe generar mayor justicia. La infraestructura debe generar bienestar de la gente, e infraestructura debe ser para la gente más desfavorecida. Esas serían las premisas de una política pública que tiene que ver con la ingeniería y la transformación. La siguiente, por favor. Basándonos en un diagnóstico del estado de Veracruz, por ejemplificar estas postulaciones que he hecho, Veracruz es un estado geográficamente, como ustedes saben, colocado al este del país, entre la sierra y a country between the mountains and the sea. It's a long state with 700 kilometers of shoreline, and you required to travel 12 hours by car to be able to go through the... Lo integran 212 municipios, con una población de 8 millones de habitantes, pero desafortunadamente el 67.9% de ellos está en la pobreza y el 17.7% en la extrema pobreza. Es decir, queda escasamente un 10% de habitantes, de personas veracruzanas que gozan de una vida plena, podríamos decirlo así. La siguiente, por favor.
Estos datos de desigualdades en Veracruz están desafortunadamente distribuidas en todo el estado. Por lo tanto, el desarrollo de la infraestructura en Veracruz no puede concentrarse en una sola región y debe impulsar el desarrollo regional. Esto coincidentemente con las palabras que acabamos de escuchar del secretario de Comunicación y Transportes. Debemos hacer mucho más con lo poco que podemos operar después de pagar intereses de una deuda desmedida en la que se sumió a Veracruz. Les doy el dato: en Veracruz se pagan de puros intereses de deuda más de 4.500 millones de pesos. Repito la cantidad, más de 4.500 millones de pesos. Y como lo voy a exponer más adelante, ese monto es similar al monto que estamos intentando destinar a toda la infraestructura en un año en Veracruz. Por eso, en este gobierno que encabeza un servidor, no puede haber lugar para la corrupción, no puede desperdiciarse el recurso, por lo que debemos ser austeros y de esta manera no afectar la capacidad del Estado para hacer infraestructura. La siguiente, por favor. Los principios que rigen nuestra política pública de infraestructura, como ustedes han notado, son muy similares a los de la Federación. El Estado invierte alrededor de 5,000 millones de pesos en este rubro de infraestructura y la Federación en Veracruz, tan solo en Veracruz, aporta entre 6,000 y 9,000 millones de pesos. Hemos, por lo tanto, buscado la coordinación y la complementación de la inversión con los mismos fines de la política pública de ambos gobiernos. En general, podría resumirlo con esta frase: que la infraestructura genere bienestar. La siguiente, por favor. Por eso, la política pública en Veracruz, en estas áreas de la ingeniería, ¿sí?, llevan la premisa fundamental: transformar en beneficio de la gente. Esto nos impone que finalmente la infraestructura debe generar bienestar. Y para lograr estos objetivos en corto plazo, que es la apuesta de los gobiernos de la Cuarta Transformación, es que los estados y la federación se coordinen para el mismo fin. Concluyo diciendo, la siguiente, por favor. Un ejemplo en Veracruz de esto que he expuesto, para no dejarlo solamente en palabras, es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Este gran proyecto que comunica los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y va a generar proyectos de ingeniería que superarán la inversión de 20,000 millones de pesos, pero con el rasgo fundamental de generar bienestar. Por eso, las primeras inversiones las ha hecho el Estado mexicano con un monto de 3,000 millones de pesos dirigidas a la infraestructura social. Es precisamente por eso que me siento orgulloso de formar parte de este gran Estado, pero formar parte de los grandes proyectos de ingeniería transformadores del país. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Cuitlahua García Jiménez por su participación. Nos expuso que la infraestructura debe ser para generar bienestar de la gente, sobre todo de la más desfavorecida. Igualmente, comentó que las políticas públicas del Estado de Veracruz son las mismas que tiene la Federación mediante coordinación y complementación de la inversión. Muchas gracias, señor gobernador, por su participación. En este momento le damos la palabra al ingeniero Felipe Ochoa Rosso con el tema Necesidades de infraestructura nacionales. El ingeniero Felipe Ochoa es ingeniero civil,
maestro en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Sistemas e Investigación de Operaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es presidente fundador honorario de FOA Consultores. Ha servido en la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Consejo Consultivo de Ciencias de la Universidad de las Américas y en el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha enseñado por 30 años su método de los sistemas en el posgrado, así como su método para la creatividad. Fue asesor clave y participó en varias fases del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, incluyendo un periodo de 2 años como representante de México en el Comité de Ética de la Ingeniería. En 1985 dirigió el esfuerzo para crear la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría asociada a la CONCAMIN. Fue presidente de la Cámara en 1994 a 1996 y en 1997 fue electo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Inició y presidió los esfuerzos de FIDIC para establecer un sistema de administración por integridad bajo el estándar de calidad ISO. Para instrumentar el esfuerzo fue invitado a presidir el grupo de trabajo conjunto sobre integridad del Banco Mundial, el BID, FIDIC y la Federación Panamericana de Consultores. Su firma recibió el Premio Ética y Valores de la Industria 2002, que por primera vez otorgó la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN. Con ustedes, el ingeniero Felipe Ochoa. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación de mi Academia de Ingeniería México para participar en el Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas. Voy a platicar un poco sobre mi percepción de cuáles son las necesidades de México en materia de infraestructura. Primeramente, debemos de entender que a pesar de los esfuerzos del gobierno y de la iniciativa privada en los últimos años, tenemos un rezago en materia de infraestructura. En general, nuestra posición entre 144 países es la número 54 en materia de infraestructura y, sin embargo, nuestra economía, por su tamaño, es parte del G20. Tenemos un rezago importante que tenemos que manejar en los próximos años. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de transporte, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento y electricidad para efectos de comparación con los demás países. En el caso de México, adicionalmente a la electricidad, la inversión en Pemex también está considerada como parte de la infraestructura y tiene grandes importancias. Todos estos elementos que estamos considerando aquí, estamos viendo cuál es la necesidad de inversión en infraestructura en los próximos años. Si consideramos que nuestro país en los próximos 5 años puede llegar a crecer, a pesar del decremento de 2020, a 3%, 3,5% y 4% en los próximos años, las necesidades de inversión en infraestructura anuales son del orden de entre 58,000 y 67,000 millones de dólares lo que tenemos que invertir. Eso implica que en 5 años tendremos que invertir 311,000 millones de dólares, 1,245 proyectos, si consideramos que el proyecto promedio en México de nuestra historia es del orden de 250 millones de dólares por cada uno de ellos. Nosotros pensamos que debemos tener una orientación estratégica macrorregional a futuro en función del contexto internacional y del contexto local, en donde es muy importante conceptualizar, no como lo tenemos actualmente, en que estamos considerando al país como la región norte, la región central y la región del sur-sureste. Creo que debemos de tener una región, la 4 que estamos marcando, que es la del Golfo Istmo, que en el futuro será importantísima. Y me voy a dedicar ahora
hablar de las políticas que yo considero serían muy importantes como necesidades que tiene el país en materia de infraestructura en los próximos años. Primero, ya es necesario, y se ha señalado en las participaciones anteriores, la necesidad de lograr finalmente una planeación a largo plazo en materia de infraestructura, tener una visión que realmente nos guíe para definir los programas nacionales de infraestructura sexenales y anuales. Tenemos que buscar una manera de estructurar el financiamiento de los proyectos de infraestructura, y voy a ver en detalle esto. Reforzar la región sur-sureste, cuyo producto per cápita comparado con la región norte del país es del orden de la mitad. No podemos continuar si no queremos tener un problema de seguridad nacional sin reforzar la región sur-sureste. Tenemos que dar énfasis en los proyectos sociales, pero no nada más en términos de proyectos sociales, sino que estos, a mi juicio, deberán de ser integrales, y voy a precisar qué quiero decir con ello. Tenemos que aceptar que la inversión en infraestructura que necesitamos es mayor que la que el Estado puede seguir invirtiendo en infraestructura, y que por lo tanto vamos a necesitar una mayor participación de la iniciativa privada. Que adicionalmente, todo este esfuerzo que vamos a hacer en materia de infraestructura tiene que tener un apoyo académico, y es precisamente la intención de este Congreso, de nuestra academia, de ver qué tipo de impulso a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías en materia de infraestructura se tiene. Y finalmente, otro de las políticas fundamentales que yo considero que debemos de tener es una mayor transparencia y una ética clarísima en materia de desarrollo de la infraestructura y también de la operación de la misma. Cuando estamos hablando de planeación de la infraestructura, realmente necesitamos una formulación de grandes líneas de desarrollo en el tiempo para la infraestructura, por regiones y para cada uno de los sectores de la infraestructura. Esas grandes líneas indicativas, con un estimado grueso de cuáles serían el monto de las inversiones requeridas y los beneficios generales que traerían para el país. Con base en esa visión integral, se podría derivar la identificación de proyectos específicos que ahora serían función de cada una de las dependencias responsables de formular sus programas sectoriales y anuales y sexenales. Y un elemento que considero que es fundamental es que la planeación de la infraestructura sea con la creación de un organismo que no tenemos todavía, en el que se participe en el sector público, el sector privado y el sector social también. En materia de estructuración del financiamiento, necesitamos, y esta es una propuesta que hacemos, primero, que todos aquellos proyectos que estén vinculados con el TIMEC y con el comercio exterior sean financiados mediante concesión a inversión privada, puesto que puede haber recuperación vía de los usuarios de los mismos. Segundo, que en proyectos de infraestructura social sea inversión pública, pero empaquetada por localidad para atender servicios múltiples, y ahora voy a precisar más adelante. En proyectos del sector salud, la inversión debería de ser mixta como APPs, utilizando la ley de relaciones público-privadas, pero con monitoreo anual de las mejoras que se tengan que obtener. Para proyectos sociales críticos y complejos, en los que no se puede contribuir el usuario, y como ejemplo podemos tener todos los problemas de desastres naturales, se debe de utilizar APPs puros o PPS que se llamaban anteriormente, en donde la inversión es una inversión privada que se recupera a 20 años y que obviamente genera una parte de deuda. Y para proyectos verdes de nuevas tecnologías, por monetización de todo el acervo de infraestructura que el Estado ha invertido durante más de 70 años y que lo tenemos inmovilizado. Para reforzar la región del sur-sureste, el rezago contra otras regiones es muy importante y todavía exacerbado, ¿no?, por el riesgo regional derivado de la vulnerabilidad por inundaciones como estamos viendo actualmente.
Esto obliga a la planeación de un desarrollo regional que adopte una visión integral incluyente del Triángulo de Centroamérica y que al mismo tiempo incluya los proyectos productivos, como los que están llevando a cabo de manera prioritaria por el gobierno federal, pero también proyectos de tipo social que son muy importantes y necesarios en el sureste. Cuando estamos hablando de instrumentación de proyectos de infraestructura social, se propone que esta instrumentación sea una instrumentación simultánea. De hecho, tenemos diferentes proyectos fundamentales de tipo social, que es la conectividad de comunidades aisladas, que lo está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos proyectos de electrificación, tenemos proyectos de agua y saneamiento, ecotecnias. Por otro lado, Internet para Todos, que es otro de los proyectos, y el Banco de Bienestar. Y cada una de las dependencias responsables de estos proyectos, pues tienen sus propios programas y no coinciden en el espacio y en el tiempo. Creemos que debe buscarse una acción simultánea en donde no se llegue a darle Internet a las comunidades aisladas si no tenemos electrificación o no tenemos agua y saneamiento, sino que todas las dependencias deberían de coordinarse para que sus programas en el espacio coincidan, para que esa infraestructura social realmente desarrolle un beneficio importantísimo para la gente más necesitada. Hay necesidad de impulsar la mayor inversión privada. Hay que recuperar la economía después de la pandemia y eso implica maximizarla. De hecho, hay una inversión ya ofrecida por el sector privado a través de sus organismos representativos, muy necesaria y que ha sido aceptada y formulada de una manera oficial ya el 5 de octubre por el presidente de la República. Y claro, lo que implicaría esto es el cumplimiento de la política de confianza en la aplicación de esas inversiones por parte del Estado y un Estado de Derecho que ha sido ofrecido en esa misma sesión del 5 de octubre por la Presidencia de la República. Por otro lado, necesitamos apoyos de la academia. Hay necesidad de ampliar los esfuerzos en materia de innovadora de tecnologías. Y me permito considerar 5 aspectos en este sentido. Primero, invitar a nuestra academia a que continúe con el impulso al desarrollo de plataformas tecnológicas informáticas para el desarrollo de proyectos de infraestructura, pero no nada más desde el punto de vista de su planeación, de su diseño, de su construcción y de su supervisión, sino también desde el punto de vista de la operación de esa infraestructura por el resto de los años. Segundo, una participación en algo que es necesarísimo en nuestro país, que es el Big Data de la infraestructura y uso de la inteligencia artificial. De hecho, tenemos un acervo que yo estimo que es del orden de 15,000 proyectos de infraestructura que han sido inversiones por parte del sector público, y ese acervo existe, vale un dineral que estimamos nosotros es del orden de un PIB anual del orden de 1.4 trillones de dólares, el valor de los acervos, de los proyectos de infraestructura realizados por el Estado, y que eso nos puede ayudar para definir y para encontrar maneras de monetizar parte de esos proyectos para invertirlos en nuevos proyectos de infraestructura. También creo que la academia podía impulsar la educación en ingeniería en el desarrollo de la creatividad y la innovación. Debe hacerse un énfasis, aquí lo hemos hecho en el pasado a nivel del doctorado de ingeniería, creo que debería de ser a nivel primaria, pero ciertamente en toda la preparación de las carreras de ingeniería. Y 2 elementos fundamentales también. Uno, que es el que nuestra academia promueva, utilizando la ciencia de la información cuántica, una ingeniería cuántica que está faltando y que va a ser muy importante para el desarrollo de redes en el futuro. Y, hablando fundamentalmente del sector energético, una tecnología del ultravoltaje eléctrico para reforzar la capacidad de las redes de transmisión de nuestro país. Cuando estamos hablando de ingeniería cuántica, estamos hablando de que esa ingeniería debe de desarrollarse y a lo mejor deberíamos de tener, a lo mejor ya la tenemos dentro de la academia,
una especialidad de ingeniería cuántica, en donde esa ciencia de la información cuántica lleve al diseño e integración de componentes, a la verificación y optimización de la funcionalidad, al desarrollo de las arquitecturas de nuevos sistemas y al entendimiento de en dónde es importante y tiene valor la computación cuántica. En materia de ultravoltaje eléctrico, para líneas de transmisión de un alto voltaje en donde el medio millón de volts que tenemos actualmente pudiera llevarse al millón de volts, la tecnología existe. De hecho, el State Grid de China tiene esto avanzadísimo y es la empresa número 2 de Fortune, con ventas de 350,000 millones de dólares al año, con una tecnología que ha sido desarrollada para ese tipo de transmisión, que tendría una vinculación con sistemas eléctricos para estructurar superredes más adelante, y que será importante para nuestro país, reforzando y utilizando diferentes niveles de variable y oferta que nos podría llevar a otras tecnologías en el uso de los energéticos. Y finalmente, el Big Data. Esta es la proposición de crear un archivo con los 15,000 obras de infraestructura que ha hecho el país en los últimos 70 años y la aplicación de algoritmos para poder extraer las experiencias y conclusiones que permitan utilizar todo ese valor potencial que tiene del esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno federal y recientemente por parte de la iniciativa privada en materia de infraestructura. Por último, el otro tema que es fundamental es que hay que impulsar la transparencia en todas las fases del proceso de desarrollo y todo llevado también a la operación de la infraestructura. Y hay que concientizar sobre la necesidad de una mejora sustancial en la ética profesional y corporativa entre todos los actores ligados a la infraestructura. Y eso será una prioridad. Quisiera yo concluir utilizando una de las expresiones del doctor Luis Villoro, en que decía: debemos relacionar la manera de pensar con nuestra manera de vivir y de transformar la realidad, que para muchos es una utopía irrealizable. Yo quisiera señalar que nuestra experiencia en el grupo de empresas que me ha tocado desarrollar y fundar y desarrollar, esa experiencia corporativa, la primera parte de relacionar la manera de pensar con la manera de vivir, creo que lo hemos cumplido a carta cabal. Y hacemos en nuestro grupo un esfuerzo cotidiano por acelerar el cambio y lo seguiremos haciendo para contribuir a superar la ingeniería mexicana. En eso estriba mi compromiso con la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Felipe Ochoa Rosso por su participación, donde nos presentó la situación en que nuestro país se encuentra en materia de infraestructura, su baja competitividad y el rezago existente. La inversión en infraestructura debería ser por lo menos el 5% anual del Producto Interno Bruto, siendo necesario una planeación a largo plazo, estructuración del financiamiento, reforzar la región sur-sureste, proyectos sociales integrales e impulsar una mayor inversión privada. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias a ustedes. A continuación, como último participante de este primer bloque, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal expondrá el tema La industria de la construcción a partir del 2020 y su apoyo en las políticas públicas. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también ha destacado como en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como presidente de la delegación Tamaulipas, 2 veces vicepresidente nacional por 2 periodos y secretario nacional, secretario del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, presidente del Consejo de Administración del Organismo Operador de Agua en Tampico y Madero, Tamaulipas, vicepresidente en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, integrante del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, integrante del Consejo Directivo de Nacional Financiera, integrante del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos,
integrante de la Comisión Consultiva Empresarial de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y actualmente presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Adelante, ingeniero Eduardo Ramírez. El micrófono, Eduardo, por favor. Ahí está, perdón, es que me habían silenciado. Muy buenos días, agradezco a la Academia de Ingeniería de México y en especial a su presidente, doctor Luis Álvarez y Casa, la amable invitación que me hicieron para participar en este Congreso de Ingeniería y Políticas Públicas. Saludo con mucho afecto a nuestro amigo, el ingeniero Jorge Argani, secretario de Comunicaciones y Transportes, al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, doctor Felipe Ochoa, presidente fundador honorario de FOA Consultores, al ingeniero Cedric, también nuestro amigo subsecretario, Clemente, gracias, amigo. Y bueno, pues se trata de un evento oportuno y de gran relevancia que confirma el alto sentido de responsabilidad social y la actitud constructiva de la Academia de Ingeniería. En este momento en los que el país requiere de diagnósticos que antepongan la técnica a la polarización política, en circunstancias que exigen privilegiar el diálogo y no la descalificación, frente a retos que nos demandan soluciones y no confrontaciones, la Academia de Ingeniería de México nos convoca a compartir visiones distintas para superar problemas comunes. En la CEMIC, como órgano de consulta del Estado por ley, no calificamos ni descalificamos las políticas públicas en función del color político que las promueve, sino en función de su aporte a la industria, a la construcción, la reactivación económica y la generación de empleos. Nuestra vocación es construir, nuestra divisa es sumar para proponer y prosperar. En este marco de pluralidad e inclusión, me permito presentarles la visión de los constructores organizados del país en torno a los desafíos y perspectivas de nuestro sector. Si me pone la presentación, por favor. Gracias. La que sigue. Bueno, pues tenemos tres grandes capítulos. La construcción es desarrollo, la importancia de nuestro sector. El segundo, retos y perspectivas de la industria de la construcción. Y el tercero, invertir para reactivar las propuestas a partir de nuestra Cámara, repito, como órgano de consulta por ley. Y bueno, pues la importancia de la industria de la construcción es clara, todos la conocemos, y el gran reto es cómo reactivarla. Somos el cuarto mayor aportador del PIB, después de comercio, manufacturas y servicios inmobiliarios. El tercer mayor generador de empleo, después de agricultura, comercio. Y bueno, pues ahí más de 6 millones de empleos entre directos e indirectos están detrás de esta gran industria. La cadena productiva de la industria de la construcción es enorme y es señal clara de que a través de la industria de la construcción podemos reactivar muchos sectores económicos en nuestro país. El INEGI tiene enlistadas 262 ramas económicas, de las cuales la construcción utiliza 185, es decir, 3 de cada 4 actividades económicas se echan a andar a partir de la industria de la construcción. Desgraciadamente, en el 2019 y 2020 hemos tenido toda la cadena productiva con decrecimientos y esto nos lleva a hacer muchas reflexiones. Hay muchos diagnósticos que hemos hecho en participación con ustedes, algunos de los que hoy van a participar, y bueno, con actores económicos, con actores políticos, muchos académicos, y que con ellos hemos construido algunas propuestas. La participación en México de las constructoras para nosotros es muy importante. Sí desarrollar la industria de la construcción, pero es a través de las constructoras. Las constructoras en nuestro país, desgraciadamente, y después de políticas públicas no adecuadas, no se ha permitido la
el oportuno desarrollo y crecimiento. Y esto impacta en todas las regiones del país. Y ustedes vean cómo tenemos el análisis que la asignación de obras está dirigida principalmente a empresas grandes o muy grandes de nuestro país, siendo que las empresas que generan el empleo son las empresas micro, pequeñas y medianas. Esto reconocido por el gobierno, y nosotros lo que necesitamos es que se incluyan políticas públicas de inclusión, de participación y poder tener más empresas grandes y muy grandes en nuestro país. La que sigue, por favor. Como ya se mencionó anteriormente, la disminución en la inversión pública cada vez es mayor. Nada más en relación al Producto Interno Bruto, con lo que se ha invertido en los últimos 10 años, vean ustedes cómo se está invirtiendo menos de la mitad en el 2020. Esto lo hemos platicado con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que dirige Erasmo González, y le hemos puesto claramente lo que ha sucedido con el gasto programable. Prácticamente es el mismo de los últimos 5 años. Va dirigido a gasto corriente alrededor del 61%, en jubilaciones y pensiones se lleva el 22% de todo el gasto programable, y solamente en inversión queda el 17%, que es donde se desprende precisamente lo que se invierte en infraestructura año con año. Y también hemos señalado, lo que ya bien dijo Clemente, bueno, cuando menos debería de invertirse el 5%, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha señalado en estudios que tiene de muchos años que en nuestro país se debería de invertir entre el 5 y el 8% de su Producto Interno Bruto. Y ustedes vean cómo ha decrecido. Y bueno, parte de esto, dentro del diagnóstico que primero presento, es que no solamente es poco el recurso, sino que se ejerce lentamente. La siguiente, por favor. Aquí nosotros vemos por dependencias, esto a través de nuestro Observatorio de Industria de la Construcción, repito, no por criticar, pero sí nosotros ver si se tiene contemplado una inversión interesante en recursos públicos año con año, que se tenga que invertir de manera ágil, oportuna y con la transparencia que todos exigimos y pedimos. Pero hoy, después de hacer un análisis y con corte a septiembre, lo que la misma Secretaría de Hacienda a través de transparencia presupuestaria nosotros recabamos a través de nuestro observatorio, nos lleva a que no se ha ejercido más del 21% del presupuesto. Esto es lo que está vaciado, repito, en transparencia presupuestaria. Y solamente algunas dependencias lo han hecho correctamente, y nosotros hemos dicho, bueno, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya tiene casi el 90% ejercido en septiembre, ¿por qué las otras dependencias no lo ha hecho? Lo que tenemos que hacer, y esta es una propuesta, es permanentemente tener reuniones y ver dónde están los cuellos de botella y por qué es que no se están licitando esas obras. Y un ejemplo más de esto es que hasta septiembre más de 6,400 contratos en todas las dependencias que históricamente invierten en infraestructura en nuestro país, más del 50% están en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y si pudiéramos reactivar a todas las dependencias para que lo ejerzan oportunamente en otras condiciones, pudiéramos estar, porque de por sí se invierte poco y se habla de cada vez más la participación de la iniciativa privada en obras públicas, en inversión en obras públicas, pues de otra forma no vamos a avanzar. La que sigue, por favor. La producción de la industria de la construcción, bueno, ustedes han estado escuchando los diferentes índices, cómo este año ha sido realmente preocupante, cómo ha afectado nuestra industria. Hoy creo que la industria turística y la de construcción son las más afectadas. Claro que se están haciendo esfuerzos desde el gobierno, nosotros desde la iniciativa privada y con el Consejo Coordinador Empresarial, con CONCAMIN, hemos hecho una serie de propuestas, estamos solicitando más mesas de reunión, de discusión, de análisis, para ver qué es lo que está deteniendo en todo esto que sí está propiciando el gobierno para que se hagan las inversiones. Hasta el mes anterior, en el sector de la construcción, registró una disminución del 5.6% y un decrecimiento en el año del 17.2%. Realmente es preocupante. Hoy dio un número el INEGI en relación a la producción de las empresas constructoras, con un crecimiento incipiente en septiembre y un
realmente muy preocupante, anualizado del menos 25%. Las perspectivas de la industria de la construcción, también ustedes lo saben, por toda esta complicación que nos generó la pandemia, pero también es que no hemos agilizado la participación privada en muchos proyectos que ya están de alguna forma revisados y autorizados por el gobierno, el que no se han dado, que no ha sucedido, que viene posiblemente para el primer semestre del 2021, pero este año vamos a estar alrededor del menos 15% del PIB de la construcción. Preocupante, pero sí, claro que hay esperanzas y sabemos que este país lo construimos todos con políticas públicas adecuadas, con la participación privada, con la participación muy importante de la academia en todos los estudios, como nos lo han señalado todos ustedes. La que sigue, por favor. También un tema que nos preocupa mucho es, derivado de este gasto programable que se revisa año por año con nuestros amigos diputados, que es el que se le da muy poco tiempo al estudio real de todos los proyectos que se requieren en el país, y esto nos lleva a que se andan autorizando algunos proyectos que no necesariamente son ni los que nos van a hacer más competitivos ni productivos en el país, y tampoco desarrollar las regiones que sabemos que hoy están más sometidas a un decrecimiento. Dentro de este presupuesto, el análisis que hemos hecho a través de nuestro observatorio en la industria de la construcción y que mes a mes lo discutimos en el Consejo de Coordinación Empresarial a través de la presidencia de esa comisión que presidimos como Cámara de la Construcción, es que los recursos, el 70% está dirigido solamente a 5 estados. Y algunas dependencias tan importantes como la que ya dije, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerce apropiadamente el recurso en tiempo y forma y es de las que menos se ven, vamos a decir, de alguna forma privilegiadas por tener más recursos en todo lo que se ha hablado de rezagos, en mantenimiento, conservación, ampliación, etcétera, de infraestructura, nos preocupa porque va a tener poco impacto en generación de empleo para el 2021. El presupuesto, que va a tener algunas modificaciones, ya aprobado, pero tiene algunas modificaciones, en la última, el último listado de obras dirigidas o infraestructura dirigida a obras públicas en el país, nos lleva a que sí hay un incremento del 9% para el 2021 en porcentaje real. Sin embargo, está dirigido solamente a pocos estados en el país. Imagínense ustedes, nada más de más de 2.400 municipios en el país, órganos operadores de agua potable y alcantarillado, solamente 15 son exitosos en eficiencia. No tienen los recursos suficientes en una infraestructura que ya cumplió su periodo para el cual fue ejecutado, su vida útil, está generando muchos problemas de hundimientos en muchos municipios, y esto es realmente preocupante. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista privado? Y lo estamos haciendo a través, pues, repito, de la Comisión de Infraestructura de nuestro CCE, también a través de la Comisión de Infraestructura de CONCAMIN. Nuestra Cámara tiene la oportunidad de estar recibiendo información prácticamente de todo el país, estados y municipios. Nos reunimos periódicamente con nuestros amigos en los 3 niveles de gobierno y hemos sacado una serie de proyectos, vamos a decir, prioritarios, necesarios y que no se han ejecutado en los últimos años. Y con nuestros amigos de gobierno, con organizaciones sociales, con organizaciones empresariales y la academia, logramos un primer listado, porque se lo queríamos, no se lo queríamos, se lo propusimos a la CONAGO a través de este equipo de gobernadores, pues para que juntos hiciéramos un trabajo para lograr encaminar a que se ejecutaran las obras estas que están demandando los ciudadanos en todo el país. Yo aquí rápidamente me voy. De todos estos 49 proyectos estatales con potencial de ser autofinanciables de los sectores de comunicaciones, desarrollo urbano, hídrico, turismo e hidrocarburos, algunos de estos ya quedaron en esto que nos dijo el ingeniero hace unos minutos, dentro de la propuesta que se autorizó el 5 de octubre pasado. Hay necesidad de aprovechar más responsablemente las APPs, pero hay que impulsar a las MIPYMES en la participación de los grandes proyectos de infraestructura
y acceso a los productos financieros. No va a ser de otra forma. También, ya para concluir, les diríamos, estamos haciendo un trabajo muy importante con la comisión que tiene que ver con infraestructura de la Cámara de Diputados para modificar la ley de obra pública y poder incorporar procedimientos más transparentes, más competitivos, de inclusión de más empresas, pero sobre todo que dentro de estas esté amarrado el que se tengan los proyectos ejecutivos completos de las obras a realizarse y que no nos estemos quejando cada vez que se concluye un periodo de gobierno en que las obras no se concluyeron o terminaron costando más. Simple y efectivamente, el problema que tenemos en nuestro país es de planeación de infraestructura a largo plazo. Desgraciadamente, por las propuestas que hemos hecho, han caminado lentamente. Creemos que con nuestros amigos del gobierno y nuestros amigos en la Cámara de Diputados estamos planeando tener este instituto, este órgano, esta comisión que por fin analice a largo plazo lo que necesitamos en nuestro país en materia de infraestructura. Sí, por el camino de la competitividad, pero por supuesto para generarle beneficios y bondades de oportunidad y vivir mejor a todos los ciudadanos. Nosotros hemos establecido una línea muy clara, cómo lo podemos hacer financiable, cómo lo podemos hacer de alguna forma vinculante y que de esta forma tengamos oportunidad en el futuro de discutir de dónde van a venir los recursos, si son públicos o privados, pero ya con una visión clara de hacia dónde debemos de ir en esta materia. Y bueno, finalmente yo los invitaría, vamos en poco tiempo a tener un foro donde vamos a platicar precisamente de lo que se requiere en todos los sectores de la infraestructura, con la participación de nuestros amigos en el sector público, sector privado y la academia, que son tan importantes en materia de propuesta. Muchísimas gracias a todos, el mayor de los éxitos en este congreso y como siempre en la Cámara de la Construcción, somos aliados de la ingeniería en México, de las organizaciones académicas, de los colegios para hacer los estudios necesarios y poder tener un mejor país. Gracias, muy buen día. Muchas gracias, ingeniero Eduardo Ramírez Leal, por tu exposición. Nos presentaste la importancia de la industria de la construcción, el cual es el cuarto mayor aportador al PIB y el tercer generador de empleo a través de las empresas constructoras, de las cuales el 96% son MIPYMES. Comentaste sobre la disminución de la inversión privada en los últimos años, siendo importante invertir para poder reactivar la economía. Y dentro de tu propuesta coincide con el doctor Felipe Ochoa en la creación, en atender la planeación y en este caso la creación del Instituto de Planeación de Infraestructura. Muchas gracias por tu presentación. Igualmente agradezco a los 4 conferencistas magistrales de este primer bloque. Sus exposiciones centradas en la política pública y su necesidad de infraestructura nos permite tener en contexto la situación que en este tema se encuentra en nuestro país. El próximo miércoles a las 17 horas por esta misma plataforma se presentarán las conclusiones de estas conferencias. Sus reconocimientos se les hará llegar por correo electrónico en los próximos días y en caso de que hubiera preguntas también se las haremos llegar para que nos ayuden con sus respuestas. Muchas gracias a todos los participantes. Y en este momento tendremos un receso y a las 9:20 iniciará la mesa número 1, la política pública del transporte en la nueva modernidad industrial, cuyo moderador es el doctor Miguel Estrada. Muchas gracias. Continuamos.